Una diminuta silueta rompe la tierra. Justo entonces aparece un hongo, pequeño, frágil y cargado de misterio. De pronto, la vida asoma. Esta es una de las cerca de 200 especies que contiene psilocibina, aquella sustancia que durante décadas estuvo prohibida. Crecen fuertes en regiones tropicales con suelos ricos en materia orgánica. En Chile se han registrado al menos 2 especies. Luego de años de restricciones, la ciencia vuelve a mirar hacia ellos. Estudios en universidades, terapias experimentales impulsan sus beneficios y personas con problemas graves de salud mental dicen haber encontrado alivio, incluso esperanza. Se toma un día la microdosis, se descansa 2 días. Lo primero es que bajé como 3 cambios. ¿Cuántas variedades de hongo trabajan? Hongo adaptógenos 4 y dentro de los hongos psilocibe, que son los hongos de la microdosis y macrodosis, 3 variedades. Pero antes de entrar en el mundo fungi de laboratorios y testimonios, detengámonos un momento aquí, en esta espora que despierta hoy a la vida y donde la ciencia mira con asombro sus virtudes médicas. En nuestro país debería pasar de la lista 1 a la lista 2 en el reglamento de psicotrópicos del Ministerio de Salud, como hace 10 años ocurriera con la cannabis medicinal. Es una oportunidad para Chile, porque Chile se puede poner ahí como el único país latinoamericano. Desafíos que podrían ponernos a la vanguardia en la región con el desarrollo médico de la psilocibina, como hoy lo hace Australia, Alemania y algunos estados en Norteamérica. Tiene una potencia tan grande que puede ser usada para bien o para mal. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Hoy en Chile hay más suicidios que homicidios, casi el doble. Sin embargo, esa realidad permanece en la sombra como si fuera una causa más de la mortalidad. La salud mental necesita atención urgente y la innovación médica podría abrir una esperanza con la psilocibina. Estudios clínicos internacionales demuestran que puede reducir en un gran porcentaje los síntomas de la depresión resistente, incluso en pacientes con pensamientos suicidas. Es momento de abrir la conversación sobre un nuevo medicamento donde Chile aspira a estar a la vanguardia. Here we go. La terapia electroconvulsiva, conocida comúnmente como electroshock, es un procedimiento médico vigente en nuestro país, usado en tratamientos psiquiátricos tanto en el sector público como privado. Efectivamente, hoy en Chile se realiza terapia de electroshock, ¿ya? Que son entre 10 a 12 sesiones, ¿ya? Que no es menor y que tiene efectos adversos que son importantes, principalmente la sedación, y que está registrado que es un compromiso cognitivo que depende de la técnica, que generalmente es temporal y revierte, ¿ya? Pero igual no es menor, ¿ya? Y ocurren episodios de amnesia. Lo que hace es generar una convulsión, hacer que la persona convulsione. La convulsión genera en el cerebro el estímulo de reiniciar el cerebro. En Chile, imagínate que han sido diagnosticados 6,2% de la población con depresión y de eso un 30% responde reguleque, o sea, no tan bien. O sea que el tomar antidepresivo entre los efectos secundarios no les hace, el costo-beneficio no es tan bueno. Y ya hay un 15% que definitivamente no responde a estos fármacos. Y para ellos la única alternativa es ketamina o terapia electroconvulsiva. Y eso en Chile, si es que uno saca las cuentas, son aproximadamente 200.000 personas, que es equivalente a la ciudad de Copiapó. Y para estas personas no hay solución. Justamente para esas personas que no les ayuda ni la ketamina ni el electroshock, hoy se abre una ventana con el estudio de la psilocibina, esta sustancia psicodélica extraída de un hongo. Nosotros estamos terminando un trabajo ahora que las compara las dos. Ven que son igual de efectivas, ¿ya? Con la diferencia en que la terapia electroconvulsiva tiene todo el estigma social de lo que implica que a una persona le hayan hecho electroshock, etc. En día 12 sesiones versus una sola sesión de psicodélicos que de alguna manera, si bien es una sustancia prohibida, vemos que en la población parece que es más aceptado. Pero también se abre una ventana de esperanza para cuando los antidepresivos ni la farmacología logran los resultados esperados. Y además se mostró que psilocibina no solamente disminuía la sintomatología depresiva, sino que también aumentaba ciertos indicadores de bienestar en las personas, de bienestar y felicidad, que es algo que no hacían los antidepresivos
de primera línea que tenemos hoy en día. ¿Y cuál es el comparativo en términos de su aplicación en el tiempo? 6 meses de tratamiento con antidepresivos, ¿cuánto representa? Versus 2 dosis de psilocibina. Eso es en la práctica. Eso es lo que compararon. Estudios recientes que hoy están en pleno desarrollo en el mundo y donde Chile no quiere quedarse atrás. Somos uno de los primeros países en tener una sociedad científica dedicada al estudio de psicodélicos en salud mental. Somos uno de los primeros países en Latinoamérica en tener una investigación aprobada con psicodélicos en población chilena. Así que yo tengo mucha esperanza que en Chile podamos tener pronto un acceso seguro. Antes de centrarnos en los detalles del estudio que hoy se realiza en nuestro país sobre la psilocibina, analicemos una realidad de nuestra salud mental que está a la vista de todos, pero que lamentablemente parecemos no ver. Julio Delgado es ingeniero civil, tiene 57 años y se dedica a proyectos de energía renovable. Nos cuenta que en diciembre del año 2022 comienza a usar microdosis de psilocibina, consumo que mantiene hasta el día de hoy. Sí, en algún minuto estuve tomando medicamentos estabilizadores del ánimo, particularmente, recetados por mi psiquiatra cabecera. Y ese fue como el antes. Después, cuando llego allá a la psilocibina, no seguí consumiendo y el día de hoy no consumo ningún medicamento que tenga que ver con la salud mental. Lo hace con apoyo médico. Un psicólogo y un psiquiatra lo controlan. Este es un camino complejo hoy en Chile, que está disponible con mucha limitación. ¿Y eso ha funcionado en su experiencia? Mira, en mi experiencia, cuando tú eres muy riguroso en seguir lo que afuera ha funcionado, nos va bien. Empieza el consumo con un periodo de calibración, que es la microdosis que va de 0,05 gramos hasta 0,2 gramos. La primera semana se consume día por medio, probando las cuatro dosis para calibrar. Esta es la pastilla que toma actualmente, pero ¿cómo la consigue en Chile? Bueno, Camellos Hidromedarios es un dispensario, tal como los dispensarios canábicos, pero este es un dispensario fúngico. Entonces, para poder entregar la medicina, uno tiene que ser miembro. El consumo de la psilocibina se remonta a los albores de la humanidad. Pinturas rupestres en un entonces vegetativo y fértil Sahara dan cuenta de su uso. Han encontrado señales de que se usaba la psilocibina, los honguitos, 3000 años antes de Cristo, ¿verdad? Entonces, no nos podemos cerrar a la ciencia solamente. Cuenta la historia que a inicios del siglo XX, la mexicana María Sabina hereda de su familia paterna el poder de la sanación y que a través de los hongos establece contacto con entidades divinas, ayudando en la cura de las enfermedades de sus pacientes. Tuvo una expansión masiva o de conocimiento de su existencia con María Sabina, un reportaje que se hizo en la revista Life en los años 60. ¿Ya? Es un hongo que tiene un mecanismo de acción muy parecido a los antidepresivos, pero de una forma mucho más potente. ¿Ya? Habló de la magia, de la belleza, de los poderes de sanación que tenían los honguitos, los niños santos. Y bueno, ¿qué pasó? Que todo el mundo quiso ir a conocer a María Sabina. Es como que se prostituyó un poquito la medicina en ese aspecto, pero no fue culpa de María Sabina. Fue culpa de alguien del mundo occidental que lo presentó de una manera como una pastilla mágica, ¿verdad? Que solucionaba todos los problemas. Y la verdad que no es tanto así. Desde la ciencia, el suizo Albert Hofmann en 1958 logra aislar la psilocibina a partir de hongos mexicanos. Junto con eso, desarrolla un método de síntesis que permite a los laboratorios comercializarla en investigación psiquiátrica bajo la marca de Indocybin. Entonces, a pesar de que la evidencia científica de la época mostraba que era buena para la depresión y para el alcoholismo, por decisiones sociopolíticas decidieron prohibirlo y lo pusieron en una lista sin ninguna evidencia real. Efectivamente, la llegada de los años 70 arrastra la psilocibina a la lista de drogas prohibidas, criminalizando el uso medicinal y también recreativo. Entonces hay que entender también que esta prohibición, si bien viene desde una perspectiva política y no clínica, también viene desde un uso poco ético. Y eso hay que entenderlo y hay que tener cuidado para que en este renacimiento el uso que le demos a los psicodélicos en salud mental cuide mucho la ética en la aplicación clínica.
Actualmente se renueva el interés científico en la psilocibina para problemas psiquiátricos como depresión resistente al tratamiento, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, estrés postraumático y adicciones. Hoy, prestigiosas instituciones como el Imperial College de Londres, las universidades de Harvard y Yale han retomado la investigación formal sobre el llamado hongo mágico. Y en una sesión con los honguitos, con la psilocibina, comprimiste los 5, 10, 15, 20 años de terapia porque algo te transforma, algo te cambia y te sanas. ¿Se usa hoy día en Chile? Efectivamente se está ocupando en Chile. El año pasado se hizo un estudio sobre eso, que están, digamos, viendo pacientes, haciendo ceremonias, utilizando microdosis, cultivando, y también médicos que están prescribiéndola. Podemos decir es que tanto en Estados Unidos como en Europa y también en Australia se han hecho ya muchas investigaciones clínicas con el estándar que la FDA exige para probar una sustancia o un medicamento. Y han sido exitosas. Y han sido exitosas. Conozcamos entonces la experiencia de Estados Unidos con la psilocibina. En este lugar donde me encuentro situado hace solo semanas cayó una gran bomba que destruyó gran parte de las frágiles instalaciones en este pueblo al sur de Bagdad llamado Al-Farani. El resultado fue que cerca del 70% de la población en este momento está muerta. Durante el año 2003 le mostramos vía satélite los horrores de la invasión de Estados Unidos en Irak. Actualmente los veteranos de guerra mantienen heridas abiertas que se traducen en una profunda crisis de salud mental, donde lamentablemente la medicina tradicional no logra en muchas ocasiones sanarlo. Desde que empezó la guerra del año 2001, hay más de 140.000 muertes por suicidio. Es muchísimo. Se dice que entre 22 a 40, 44 veteranos se suicidan al día. Nunca baja de 20, 22 al día. Itzel Barakat es veterana de diversas guerras. Durante años se desempeña en terreno con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No hay forma de comunicar las cosas que hemos visto, las experiencias que hemos vivido y lo que se siente. La mayoría de veces nos sentimos tan solos que a veces la única forma o la única manera o respuesta que tenemos, pensar, sentarnos con la idea de suicidio. Deja la fuerza militar el año 2009 y no tardan en aparecer los problemas mentales, que la llevan, como muchos de sus compañeros de armas, a perderlo todo. Estuve homeless, ¿sabes? Estaba viviendo de mi carro. Las intervenciones farmacéuticas fueron difíciles porque era de cambiar de un medicamento a otro. No me podía levantar de la cama. No tenía la mente clara, no tenía paz. Y era una angustia mental, era un dolor, sí que no es físico y no es algo que se puede, realmente no hay palabras para eso. Deja la larga e ineficaz psicoterapia para comenzar otra batalla, la que ahora nos dice es la más difícil de todas. 2 intervenciones con psilocibina le permiten volver a sonreír y tener la esperanza de que la sanación a sus profundos traumas es posible. Dicen que la psilocibina activa algunos lugares que están apagados en el cerebro. ¿Sentiste algo así? Sí. Honestamente, habían partes de mí que sentí que estaban empezando a activarse por la primera vez en años. En otras palabras, sanar el cerebro, sanar la mente y darme la oportunidad de tener una mejor calidad de vida. Dejan sus medicamentos, ya no hay más ansiolítico, ya no hay más antidepresivo, ya no hay más adicciones, esa es la otra. Gente que se automedica con alcohol y con otro tipo de drogas, lo dejan. Entonces, no solamente las ganas de vivir, el sentir otra vez. Actualmente, Oregon y Colorado permiten el uso médico de la psilocibina y se espera que pronto Texas y California discutan también su implementación. Me tocó ver en Portland
a los retirados de la guerra, a los veteranos, que tomaban el hongo por trastornos estrés postraumáticos. Y fui a ese recinto militar y ahí están dando hongo y MDMA y efectivamente están autorizados por la FDA. En febrero del año pasado, el doctor Sánchez va en visita oficial del Ministerio de Salud a Estados Unidos para ver en terreno cómo funciona el sistema en los estados de Oregon y Colorado. Se junta con las autoridades regulatorias y los médicos que la prescriben. Aún se sorprende al recordar el cultivo de hongos al interior de cuarteles militares para veteranos de guerra. Claro, ese modelo a mí me gustó mucho. Se debatió esa mirada de los norteamericanos, pero finalmente se optó por un modelo más médico, más conservador, que es el modelo australiano. Yo tengo un psiquiatra de base, que es el psiquiatra que nos atiende a toda la familia, que él también está al tanto de esto. Es decir, esto siempre ¿Aprueba este sistema? Lo aprueba, sí, lo aprueba. ¿Cómo Julio logra que su médico le recete la psilocibina? Es decir, me hice todos los exámenes que me había hecho en mi vida, pero en 2-3 semanas. Me examinó completo y una vez que tuve los resultados, tuve la aprobación por parte de ella y ahí me hizo la receta para posteriormente tomarme la macrodosis. Quería transitar de la micro a la macrodosis, un proceso que sabe requiere mucha más preparación y asistencia médica. Pero luego que tengo ya la autorización médica y tengo la receta para ir a comprar, pues hicimos un trabajo previo, preparamos entre enero, yo me tomé la macro el 4 de abril y partimos en enero. Tuvimos 3 o 4 sesiones. La macrodosis es un viaje psicodélico que se extiende por varias horas donde se reconectan canales cerebrales y su real efecto aún está en estudio. Los psicodélicos como la psilocibina, con una sola dosis alta se ha visto que activan la vida de manera inmediata, con efectos que duran entre 3 a 6 meses con una sola dosis, a diferencia de los antidepresivos que requieren estarlos consumiendo de forma diaria. Pero para acceder a un tratamiento médico con psilocibina de micro o macrodosis, hoy en nuestro país se requiere de receta médica y de un dispensario. En Chile existen algunos. Conozcamos el de Julio. Te muestro. Uno accede a camelloshidromedarios.com y aprieta en Quiero ser miembro, porque nosotros entregamos medicina a los que son miembros de la asociación. Funciona igual que un dispensario canábico, pero este es un dispensario fúngico. Funcionan desde hace 1 año y medio. Tienen 120 miembros activos que deben cancelar una membresía mensual de 5.200 pesos. Actualmente procesan un poco más de una docena de pedidos a la semana. En el caso de los hongos con psilocibina, siempre con receta médica. Si es que uno no tiene receta, nos puede contactar para derivarle a un especialista que se adapte a sus necesidades. Trabajamos tanto con médicos cirujanos como con psiquiatras. El valor depende de la receta, de lo que se estipula de manera mensual. Pero en realidad varía entre 20.000 a 60.000 pesos, dependiendo de la dosis y de la frecuencia. Cultivan en el laboratorio, dispensan en línea y hacen despachos a domicilio. Un sistema 24 horas disponible para quienes requieran de las nuevas terapias médicas con psilocibina. Mientras algunos usuarios recurren al dispensario, el MinSal y el Instituto de Salud Pública afinan detalles para darle una nueva categoría a la psilocibina. Nosotros ya lo trabajamos y le mandamos al Ministerio nuestra propuesta. Es un reglamento que hay que cambiar para que se permita su uso en ambiente clínico controlado y en ambiente de investigación. Entonces, si eso requiere la firma del presidente, es un decreto supremo. Al igual que hace 10 años ocurriera con la cannabis medicinal, hoy es el turno de la psilocibina. En la práctica eso permitiría que el tener una receta sacara a los usuarios del lado penal, de que los puedan tomar detenidos, de que puedan ir a la cárcel. La autorización en el caso de la lista 1 sería el ensayo clínico propiamente tal, y de haberlo enlistado en la lista 2 sería la prescripción médica, que va a estar amparada en una receta médica que también va a tener que tener controles especiales. ¿Para cuándo podría estar en lista 2? ¿Cuándo se proyecta? ¿En el corto plazo? Es un camino que ya empezó. Un camino que busca asimilarse al transitado ya por Australia. El modelo australiano te permite, a diferencia de tal vez otras experiencias,
utilizar un producto farmacéutico para este trabajo, que es básicamente una psilocibina que haya sido acreditada en laboratorios con buenas prácticas de manufactura farmacéutica. Hay empresas en Chile que son capaces de hacerlo, extraen el liofilizado del hongo, se abre esa ventana y yo creo que eso es muy interesante porque yo no sé si todos los países tengan capacidades instaladas y gente tan fanática de los hongos también como es acá. Estudios clínicos de estas características, fase 2, registrados con moléculas GMP, no se han hecho otros en Latinoamérica. Lo que queremos probar es que los psicodélicos, en general, tendrían una eficacia que sería superior a los tratamientos convencionales. Esa es como nuestra idea y demostrarlo en la población chilena y abrir políticas públicas que permitan de alguna manera utilizar estos medicamentos en la población. Julio nos cuenta que hace poco interrumpe su tratamiento con microdosis de psilocibina y que nota de inmediato los efectos. Más irascible, más mecha corta, más reactivo, más insomnio, me cuesta dormir, un poco más alterado. Me cuesta también, noto la diferencia en la concentración. Con el consumo de microdosis, los fármacos tradicionales ya no son necesarios para él. Con Julio, la psilocibina funciona bien y también en otros ámbitos. Ahora no dejé de tomar porque no tenía ganas. Era tan bien como me sentía que no quería salir de ese estado. Entonces tomarme un par de copas de vino, por rico que fuera el vino, igual me iba a sacar de un estado de bienestar superior a tener 2 copas de vino en la cabeza. Y dejé de fumar. No es la psilocibina lo que sana. Es un proceso terapéutico apoyado por una sustancia que contribuye con la neuroplasticidad, que contribuye con la expansión de la conciencia, que contribuye con la flexibilidad cognitiva, que contribuye con avanzar en un proceso que estaba bloqueado. Los resultados clínicos, junto con relatos como el de Julio, confirman el potencial terapéutico de la psilocibina en condiciones controladas. Y tú veis, pues, tratamientos largos, estas terapias infinitas, que los psicólogos cambian el auto, se construyen casas en la playa, y uno sigue igual con el drama. Y por otro lado, envenenándote, tomándote un cóctel de pastillas, y los resultados están a la vista. Si no, yo no soy médico ni psiquiatra, pero los resultados están a la vista. Versus estas otras alternativas de medicamentos que son 100% naturales. Hoy día en Chile, la psilocibina es una sustancia ilegal. Entonces, en Chile se está abriendo la investigación. En Chile todavía no tenemos acceso a ella fluidamente. El cambio de reglamento de salud ayudará a los científicos a eliminar trabas, bajar costos y restricciones que actualmente tienen al estar la psilocibina en lista 1, aunque también se abren otros riesgos. Siempre van a haber charlatanes, por supuesto, siempre van a haber charlatanes. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con quién vas, esquizofrenia o bipolaridad, especialmente bipolaridad 1. Gente que ha entrado en manía o psicosis por asuntos de bipolaridad, por asuntos de esquizofrenia. Gente que tiene problemas cardiovasculares, por ejemplo, problemas al corazón. Están excluidas de tomar estas medicinas. Honrar la sabiduría del pasado mientras avanzamos con responsabilidad hacia el futuro es un desafío que podría cambiar la vida de muchas personas con el desarrollo médico de la psilocibina, y donde Chile, como vimos, tiene la oportunidad de erigirse como un referente en América Latina.